está diciendo que no a un solo grito mi pueblo. Y solo dice que sí, adivina ver el extranjero. Él pregona que se trata de ayudar a mi país, pero abriéndole una herida, óyelo Falcondo, no me ayude así. Con astucia el extraño quiere enredarme la cosa. Dice el pueblo que no, Miranda no se negocia. El experto en el daño lo pinta color de rosa. Dice el pueblo que no, la vida no se negocia. Bien, buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, el programa que se realiza pensando en el núcleo por excelencia de toda sociedad, la familia. Bien, muchos temas en el día de hoy, la llamada de Quirino Ernesto Paulino Castillo al gobierno de la mañana, en donde ratifica, o la supuesta llamada, porque no se ha confirmado, habría que ver, hay mucha gente ya desbocada, dando por bueno y válido esto, y esto tendría que ser comprobado, aunque dijo muchas cosas ahí, motivó una de sus declaraciones, una de las cosas que dijo motivó que doña Milagros Ortiz Bosch, una alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se apersonara a la emisora Z101 a aclarar algo sobre algo que habría dicho o dijo Quirino Ernesto Paulino Castillo sobre 2 millones de pesos que habría donado para un local para educar a los jóvenes, no sé qué, tenía que ver con educación, y en ese momento, en el cual el CITA entregó 2 millones o donó 2 millones de pesos, era secretaria de Educación, la otrora Secretaría, hoy Ministerio de Educación, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Pues doña Milagros se apersonó a la Z y dijo que ciertamente ella se enteró de la donación de esos 2 millones de pesos, pero que ella declinó, o sea, optó por no recibir, por no dar entrada, cosa inmediatamente Quirino contestó de que él no conocía, pero ciertamente doña Milagro dice que ella se enteró de esa donación. Habría que confirmar si esta llamada, hay que tomar en cuenta que Quirino Ernesto Paulino Castillo es un narcotraficante sorprendido en flagrante delito y confeso además, y que se está refiriendo a un expresidente de la República, por lo que no podemos desbocarnos, como he escuchado mucha gente en los medios de comunicación, esto tendría que ser confirmado, y comprobar la veracidad, primero la autenticidad de la llamada y después todas estas cosas que Quirino dice, sobre todo esto de la planta que compró a Funglode, y los supuestos 200 millones de pesos que prestó. Los políticos de la República Dominicana deben tener cuidado con esto. Las personas que manejan sus campañas políticas, porque de ser cierta esta llamada, digo yo, Julio Valenzuela, es probable que mucha gente recibiera dinero a nombre de Leonel, de Hipólito, del otro, de aquel, de Juan, y que ni llegue, o que le presenten gente a los candidatos que no conocen. Porque Quirino establece con mucha seguridad que Leonel le conocía bien y que sabía la procedencia de este dinero. Pero hay tantas cosas que ver aquí, por lo que debemos ser cuidadosos a la hora de emitir juicios de valor con relación a esta llamada que se produjo al gobierno de la mañana en el día de hoy. Vamos a unos consejos de interés y cuando retornemos ya está aquí nuestro invitado, el diputado ingeniero Tobías Crespo, para hablar de su proyecto de ley, para formar un gran ministerio de transporte y buscar una solución a algo que es un dolor de cabeza en la República Dominicana. Señor director.
esperanza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Fundación Propagás fue nuestra mamá en este proceso. Año tras año ha sido la única empresa que desde el principio se presenta. En colaboración con la Fundación Vida Azul, el Grupo Propagás cada día más está creando conciencia sobre la importancia y cuidado de nuestras costas. Grupo Propagás, cada día más comprometidos con nuestro medio ambiente. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Está con nosotros ya en el set el diputado ingeniero Tobías Crespo, quien es, yo le llamo el diputado joven, una persona con muchas iniciativas, sobre todo con la que sometió hace ya más de 3 años y que pretende reunificar el sector transporte, las entidades que trabajan, los rectores en lo que tiene que ver con el transporte, AMEL, la ONSA, Oficina Técnica de Transporte, la Dirección de Tránsito Terrestre. Bueno, él nos dirá. Dice, ingeniero Tobías Crespo, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Julio, gracias a ti por invitarnos a este programa Línea por Línea y también saludando a los televidentes de tu programa
que están hoy pues frente a sus hogares y pues presto a informar y orientar a toda la población sobre nuestros proyectos y nuestras iniciativas. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta iniciativa legislativa que el diputado Tobías Crespo ha introducido, este proyecto de ley que ha introducido al Congreso Nacional? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Sí, este proyecto de ley se llama Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que busca en primer lugar crear una reforma institucional de todo el sector de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y de la seguridad vial en el país, creando lo que sería el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, que sería un órgano autónomo, descentralizado del Estado, con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera, jurídica, operativa, administrativa, pero adscrito al Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio que tiene más competencia con este sector. A la vez, el Intran tendría un consejo de dirección, que estarían ahí en el Intran los principales ministros que tienen que ver con el tema del sector, y a la vez las direcciones generales que interactúan, y así como algunos representantes del sector empresarial, de los operadores del transporte y también de los derechos de los usuarios del transporte. Excelente, pero perdón, pregunto yo, Tobías, ¿por qué no darle autonomía operativa y que tenga que depender esto del Ministerio de Obras Públicas? Primero, porque la cantidad de atomización, de dispersión que tiene el sector es tan grande que no podemos mezclarlo en un ministerio. ¿Por qué? Porque en los países donde se ha creado un ministerio de transporte, es un ministerio que unifica el transporte aéreo, el transporte marítimo y el transporte terrestre. Hacia futuro nosotros vamos a tener que tener un ministerio en 5 o 7 años más adelante, pero primero debemos tomar la reunificación, la unificación de estas instituciones, porque tú tienes el IDAT, que maneja la parte de aviación civil, el instituto que tiene que ver con la parte de navegación marítima, y aquí que hay una sopa de letras. ¿Qué sería una sopa de letras? Con esta iniciativa nosotros pretendemos unificar en el Intran lo que hoy es la DGTT, Dirección General de Tránsito Terrestre, la OTTT, que es la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, que fue creado por una ley, también lo que hoy es la AMET, pasaría a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, dependiente de la Policía Nacional, que tiene su adscripción al Ministerio de Interior y Policía. El Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos también pasa al Intran, porque el registro vehicular de la República Dominicana es una pieza fundamental en los temas técnicos para la inspección técnica vehicular y para un plan de renovación de flotas que están especificados en esta ley a 10 años, con el uso de los fondos que se están descontando de los 2 pesos de combustible que se aprobó en la reforma fiscal del año 2012, pero a la vez también lo que hoy, este proyecto de ley impacta lo que es la OPRED, la ONSA y el FONDESI, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Fondo de Desarrollo del Transporte, que anteriormente era el Plan Renove, con el cual se le facilitaron alrededor de 5.000 unidades a los transportistas. Luego de esta reforma institucional, de logrado la reforma institucional con el Intran, se establece también lo que tiene que ver con el Consejo Directivo, que ya hablé, y por qué no también con todas las políticas públicas en el tema de transporte, en el tema de seguridad vial y de movilidad. Ahí voy, seguridad vial. Observo con preocupación que muchos sindicatos del transporte, más que organizar, que llevar paz, que permitir que el tránsito sea fluido, que la gente aborde las unidades con tranquilidad, que vaya seguro, se están convirtiendo en entes intranquilizadores, y ya lo vemos, ya el pueblo dominicano ha visto lo que ha pasado en los últimos días. Se habla hasta de sicariato dentro de lo que son los sindicatos de choferes en República Dominicana. De hecho, hoy acaban de dictar medidas de coerción contra el regidor que está implicado, está siendo imputado de haber sido el autor intelectual
e incluso se habla de autor material en algunos otros casos. ¿Qué hacer entonces para controlar, para hacer que esta gente cumplan con el rol social que están llamados a jugar en la población dominicana? Mira, el caos y el desorden que hay en el transporte no viene de ahora, viene de hace un tiempo. Y por qué no también, yo creo que ha colapsado. Ya el nivel que nosotros vemos de perversidad, ¿verdad? Y de lo que se ha visto en la prensa, debe llamar una voz de alerta al Estado, porque el Estado debe tomar el toro por los cuernos con el sector de transporte. Nosotros creemos que debe haber la voluntad política para aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque no hay una ley de transporte. República Dominicana no tiene ley de transporte. República Dominicana no tiene tampoco ley de seguridad vial. Esta sería la primera ley de transporte. ¿Qué dice esta ley en cuanto al transporte? Y por eso aquí yo recalco lo de que esto debe aprobarse en lo inmediato, porque si no, Julio, los problemas van a seguir, porque hoy es Juan, mañana será Juana. Cambiarían los actores, pero los problemas seguirían. Nosotros en esta ley se determina que las rutas son del Estado, así como las frecuencias, ¿verdad? Radioeléctricas son del Estado, las rutas son del Estado, que es quien las construye, quien les da mantenimiento, quien las conserva. Y en ese tenor el Estado puede operar incluso rutas a nivel público, como lo tiene la ONSA o como lo tiene la OPREO, el Metro de Santo Domingo, con las líneas ferroviarias. Pero también que estas rutas pueden ser concesionadas o licitadas a través de permisos y de contratos a operadores del transporte. Pero estas rutas deben tener niveles de servicio, debe tener toda una serie de perfiles que cumplan los operadores con respecto a la capacitación de los choferes, a las condiciones de los vehículos, a los itinerarios, a la frecuencia, a la confiabilidad y, por qué no, también a que la seguridad de las personas transportadas y de las mercancías. Correcto. En ese tenor también este proyecto de ley establece sanciones para aquellos operadores que violen los aspectos de esta ley y los reglamentos. Sin perjuicio de lo que pudiera hacerse en los tribunales ordinarios en caso de que haya agravantes. Porque hay medidas administrativas que puede tomar el Intran que irían al Tribunal Superior. Es decir, los operadores, los transportistas tienen los mecanismos legales que establece la ley y la Constitución de la República con respecto a darle seguimiento a las medidas administrativas. Estaría el Tribunal Superior Administrativo, estaría para las medidas para las sanciones administrativas, para las sanciones que tienen que ver a la violación sobre tránsito, sobre seguridad vial, pues ya la ley establece los tribunales especiales de tránsito, los tribunales de paz o los juzgados de paz donde no hayan tribunales especiales de tránsito, y en el caso de responsabilidad civil establece lo que indica el Código Civil, y cuando hay muertos, fallecidos y hay situaciones que llevan ya a delito, está el Código Penal, lo que establece el Código Penal. La ventaja de este proyecto es que lo hemos adecuado al Código Civil y al Código Penal que concurrentemente está corriendo en la Cámara de Diputados, es decir, que no vamos a tener por un lado que el Código Penal o el Código Civil para ciertos tipos de infracciones o de violaciones va a decir una cosa y esta ley de movilidad, de transporte, tránsito y seguridad vial diga otra, sino que el juez o el sistema de justicia tenga las mismas penalidades, el mismo régimen y el mismo seguimiento, no importando si es sobre la ley de movilidad, si es la parte del Código Civil y el penal. Pero a la vez también algo importante de esta ley es que establece que el Intran es el que define las tarifas. Tú sabes que el tema de las tarifas es un tema muy conflictivo que ha llevado a todos los gobiernos a ser puestos contra la pared por los operadores. Entonces, esta ley establece que el Intran es quien define las tarifas de todo, el transporte de pasajeros, de carga, en el caso urbano. Creo que se puede lograr todavía, con tantos intereses que hay en el transporte. Recuerda que es un sector con muchos intereses, gente con poca capacidad para ponerse de acuerdo, pero con grandes intereses. Sí, pero eso plantea, es complejo el problema. El proyecto es complejo, por eso nosotros... No, lo que tiene que ver con las tarifas, fijar que te lo imponga un organismo, es decir, son tantos, en donde hay tantas personas, y dices, no, fíjate ahora lo que ha ocurrido con la baja del combustible. Voy a explicar por eso. El Intran establecería las tarifas bajo un esquema de una tarifa técnica, donde estén involucrados las diferentes variables que inciden en los costos de las tarifas. Me explico.
los costos de los combustibles, los costos de los repuestos, de las piezas, los costos de todos los documentos, los costos operativos que se involucra un operador y los costos de capital, es decir, una rentabilidad mínima aceptable para el operador. Es más, vamos más allá, el Intran tomaría de una ecuación multivariable una unidad representativa de cada sector, en el transporte urbano, en el transporte interurbano, en el transporte de taxi, porque las tarifas no son las mismas, es decir, no son las mismas tarifas para el transporte urbano que las de transporte interurbano, que la del transporte de taxi, que la de transporte de motoconcho, que la de los fletes para el transporte de carga. Pero también a la vez esa ley establece que en el caso de que para un operador no le resulte rentable el tema de definir una tarifa por los costos a nivel de costo-beneficio, el Estado entonces entraría con un subsidio, pero no el subsidio que se está dando hoy y que es causa de parte de los problemas que tú has visto. La siguiente pregunta, ¿qué pasaría con el subsidio? Sí, en el proyecto nuestro se establece que el Estado, dentro de sus políticas de subsidio, llevaría un subsidio a el ciudadano de a pie, al usuario, porque tú tienes dos formas de darle subsidio, Julio. Una forma es a la oferta, que es como se está dando ahora, y otra es a la demanda. En el caso de la oferta, tú se lo das a quien oferta el servicio, bajo dos modalidades, la más perniciosa y la más corrupta. Es cuando tú la das como se está dando en y sobre todo directamente a los dirigentes. Que son a los dirigentes, no le llega ni siquiera al chofer, al dueño de la guagua, ni al pitcher, pero menos le va a llegar. Se enteran por la prensa pero que menos, hay un subsidio a tal sindicato. 4 millones de galones de combustible se entregan todos los meses a sí, pero los de abajo, como tú dices, los dueños de esas unidades, muchas veces son alquiladas, esos los de a pie. Los de a pie no, los de abajo, los del volante, los simples choferes, no reciben el subsidio. Ni se enteran siquiera qué cantidad recibe su sindicato. Pero peor aún, no lo reciben los usuarios de a pie. El que tiene que dedicar no impacta en la población, 25 al 30, al 35% de su salario en montarse en un vehículo y recibir un servicio mal dado. Me gusta ese proyecto. Servido. Ahora que tú me lo explicas, sí, se lo está explicando a los amigos televidentes. Me gusta el proyecto. Mira, hay países donde el subsidio dado a la oferta se hace bajo mecanismo de supervisión, que no pasa aquí. Aquí se le dan 4 millones a los transportistas sin ninguna supervisión de cuántos pasajeros transportan, cuántos kilómetros o distancias recorren, si sus unidades están bajo condiciones adecuadas, si los choferes están capacitados adecuadamente. Tengo para decirte que incluso en Argentina hay un viceministro de transporte que me enteré por la prensa, que está sometido precisamente por un mal manejo del subsidio, que en el caso de Argentina no se da como se le está dando aquí. Por lo menos la ley y la parte administrativa, la regulación establece que los transportistas deben mover X cantidad de pasajeros, deben recorrer X cantidad de distancia, deben tener las unidades en buenas condiciones y deben tener los choferes capacitados. Ahora vámonos a mi propuesta, que es la propuesta que está en el proyecto. El proyecto de ley establece un subsidio, Julio, a la demanda. En el caso de la demanda, el gobierno dominicano tiene forma. Esa es la más transparente, esa es la más justa, es la que más impacta, es la más equilibrada, la que más impacta en la sociedad vulnerable. Impacta. Mira cómo se puede hacer. Nosotros tenemos por un lado que el gobierno tiene un programa de gabinete social, las políticas públicas del gobierno a nivel del gabinete social. ¿Cuál se llama? ¿Una tarjeta? A través de la tarjeta de solidaridad, el Estado le puede de manera condicionada transferir a aquellos ciudadanos con una tarjeta que se movilicen un dinero para esa movilidad. Esa es una. Está el mecanismo, solamente hay que agregarle ese subsidio, así como tú tienes bono gas, bono luz y tienes la transferencia condicional que te dicen que tú llevas un muchacho a la escuela y hasta 4 muchachos por cada niño que tú mandas a la escuela te dan 800 pesos hasta un máximo de 2.400. El gobierno tiene ese estudio socioeconómico de quiénes son los que están por debajo de la línea de pobreza, por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, el gobierno tiene alrededor de 600.000 y pico de empleados públicos, policías y militares, que también se transportan de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. A través de esa empleomanía, el gobierno también puede darle una tarjeta, o a través de la misma tarjeta de pago, donde se le transfiere un monto para recibir ese subsidio. La otra forma que tenemos es con el sector empresarial, lo que se hizo en Brasil. En Brasil, ¿qué hizo Lula da Silva?
hizo un acuerdo con los empresarios y acordaron que se le iba a dar un subsidio de 22 pasajes de ida y vuelta, que son los 22 días del mes, ¿verdad? Multiplicado por 2, ida y vuelta, y el empleador recibía una exención impositiva por ese subsidio que se le daba al empleado, y que en el caso del empleado, pues, se dedicaba un 6% de sus ingresos, se le deducía un 6% de sus ingresos dentro de la parte del subsidio. Es decir, que ahí nosotros complementamos, Julio, todo, en gran parte, la mayor cantidad de población que se mueve. Es decir, estamos hablando que existen los mecanismos para lograr un subsidio a la demanda, que es como de verdad se debe hacer. Bueno, Tobías, tenemos que hacer una pausa en este momento. Me gusta el proyecto de ley, sobre todo esto de dar el subsidio directamente al usuario, al demandante, a aquel ciudadano de a pie que usa el transporte, esas unidades, tanto los minibuses, autobuses como los carros, con una tarjeta, como tú bien lo explicas. Y eso sería ideal, porque la verdad es que en la forma en que el subsidio se está otorgando, no está impactando en la población, ni siquiera en los dueños o los que alquilan esas unidades para llevar el sustento a sus casas, a sus hogares. La ONSA ya va a iniciar en los próximos días la tarjeta electrónica de pago. El metro la tiene. Entonces, sobre esas mismas tarjetas se puede establecer el subsidio. Mira, Tobías, cuando retornemos me gustaría dejar una pregunta en el aire, y es esta. Por ejemplo, cuando tú vas a países desarrollados, tú que tienes la oportunidad como legislador y ahora que estás trabajando con este anteproyecto de ley, y antes de esto ya tú conocías países desarrollados, hemos hablado bastante tú y yo, vemos el nivel educacional de esos ciudadanos, de esos países desarrollados, en la forma en que conducen, en que manejan sus automóviles, sus unidades. Y uno dice, mi madre, pero mira esto, tú llegas a un stop sign y es automático, 1, 1, 1. Aquí tú llegas a una intersección y tú ves que la gente te ocupa la otra vía. Se arman unos tapones de nunca acabar de 1, 2 y 3 horas. Aquí hay vías, hay carreteras, autopistas, que transitarlas a hora pico es verdaderamente tedioso. Es un dolor de cabeza grande para dominicanos y dominicanas. A mí me gustaría que tú nos dijeras, luego que retornemos de la pausa, si esto viene acompañado de algún plan educativo, si van a involucrar a ustedes o si el proyecto de ley involucra a un ministerio muy importante en la República Dominicana y en cualquier sociedad, el Ministerio de Educación. Señor director.
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Estamos conversando con el diputado Tobías Crespo, quien tiene un proyecto muy interesante. Ha esbozado así en la primera parte, a grosso modo, lo que es este anteproyecto de ley. La verdad es que es muy interesante esto del subsidio, yo estoy de acuerdo con el diputado de que demos este subsidio directamente al usuario, al demandante, como llamas tú en el anteproyecto. Pero también la pregunta que quedó en el aire, que es la segunda parte de la entrevista, la parte educacional, entiendo, juega un papel más que importante, determinante en un proyecto como este, que pretende traer paz, tranquilidad, impactar en los sectores más vulnerables, pero la parte educativa, Tobías Crespo. Mira, Julio, importante pregunta. Yo creo que una de las más importantes de las que ha hecho, que son muy buenas. Yo creo que el mayor aporte de este proyecto es el tema de apostar a la educación para la prevención. Cuando a mí me preguntan que cómo se resolvería o cómo yo resolvería este caos y este desorden, la respuesta, como el problema es tan complejo y requiere tiempo, yo digo que a Dios rogando y con el mazo dando. Significa que como somos educadores y creemos en la educación, aquí en este país hay que educar y educar, pero si te sales de la raya, aplicarte la ley, es decir, llevar al ciudadano al Estado de Derecho. Entonces, el proyecto de ley establece la educación vial como contenido curricular en todos los niveles de la educación en la República Dominicana, en el nivel inicial, en el nivel básico y en el nivel medio, para nosotros aspirar a una nueva generación más consciente, más consciente de conducirse en las vías públicas, ya sea como peatón, como pasajero o como conductor. ¿Y por qué decimos esto? Porque ¿qué es la educación vial? La educación vial es comportamiento, es civismo, es respetar los derechos de los demás, es respetar la vida del otro. ¿Y dónde se aprende eso? Eso se aprende o en la casa o en la escuela. Y como nosotros los padres estamos muy ocupados con tantas obligaciones, yo creo que la mejor forma, y eso está establecido, Julio, en el Pacto por la Educación, que firmó el presidente Danilo Medina con todos los actores principales en la República Dominicana, estableció la inserción de la educación vial en las escuelas. En ese sentido, nosotros creemos que ya que vamos a ir a movernos hacia la tanda extendida, qué mejor momento que el Ministerio de Educación junto con el Intran, cuando se apruebe esta ley,
establezcan los contenidos curriculares, los libros de textos en cada uno de los niveles. Nosotros se están inaugurando las estancias infantiles. Ahí, que es otro logro de este gobierno. Otro logro del gobierno, que ahí es donde los niños de 0 a 5 años tienen ese cerebro como una esponja. ¿Qué le da de riesgo? 0 a 5, y en la parte donde el Estado va a intervenir, oye, pues ahí, tú puedes, como lo han hecho otros países, porque tampoco es que estamos reinventando la rueda. La apuesta a la educación funciona. Dicen por ahí que si educas al niño, no tienes por qué castigar al adulto. Entonces, en ese sentido, esos niños pudieran estar coloreando los semáforos, identificando las señales de pare, identificando el paso de cebra, la línea de peatón, es decir, dándole los conceptos básicos con cartillas educativas para esos niveles, preparados por profesionales que manejan la parte pedagógica y los conceptos de educación vial que se pueden dar en la parte inicial. Pero nos vamos a la parte básica, donde tú tienes de primero a octavo. Ya en primero y octavo tú tendrías los contenidos que esos niños ya camino hacia la adolescencia, ¿verdad? Estarían recibiendo en el nivel de básica. Y finalmente, los que están en bachillerato, prepararlos con los contenidos que puedan incluso, Julio, con los contenidos teóricos que puedan ser insertados ahí, apelar a la licencia o al permiso de aprendizaje. Mira, yo no soy idealista, porque esto es romanticismo también y filosófico, pero esto es lo ideal prácticamente, porque no se ha aprobado. Nosotros en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial que nosotros presidimos actualmente, se le ha dedicado más de 3.000 horas a este proyecto de ley. Le hemos dedicado más de 450 reuniones de comisiones y hemos consultado a todos los sectores. Hay cosas que en 5 minutos pueden modificarse y cambiarse, una cosa tan importante. Pero lo que pasa es que una ley, esto es casi un código, Julio, una ley que impacta transversalmente tantos intereses y tantos sectores, tampoco podía ser aprobado a la carrera, ni de la noche a la mañana. Teníamos que darnos el tiempo suficiente, y eso sí se lo dio la Comisión Permanente de Obras Públicas, que en ese momento la presidía el honorable diputado Hugo Fortuna, y que el diputado Ricardo Contreras, el presidente de la subcomisión. Consultamos a todos los transportistas, lo hemos recibido. Han hecho vistas públicas. Hicimos vistas públicas. A nivel nacional. Incluso a nivel internacional. Recibimos la asesoría de una experta argentina que duró con nosotros alrededor de 3 meses, adecuando el proyecto no solamente a la nueva constitución, a los códigos penales y civiles, sino también a los proyectos. ¿No? Bueno, un proyecto como este, pues cada quien quiere que se le haga una ley para cada sector. Entonces nosotros hemos escuchado a todos los sectores y hemos llevado al proyecto de ley aquellas situaciones que beneficien al país. Ya este proyecto, incluso, Julio, digo yo en muchos programas, que ya no es de la autoría de Tobías Crespo, sino que es el país que lo reclama. Es decir, el país reclama que nosotros podamos una vez por todas reducir los accidentes de tránsito. Estamos considerados como el segundo país donde hay más violencia vial dentro del concierto de los países que pertenecen a las Naciones Unidas, según el último informe de la OPS y de la OMS, que registra que en la República Dominicana hay una cantidad de accidentes de tránsito que está muy por encima del promedio de lo que es América Latina, que en América Latina tenemos 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Nosotros, algunas estadísticas dicen que rondan los 24, 26 fallecidos, aunque hay otras más extremistas que lo sitúan en 41.7. Pero sea lo que sea, porque tampoco tenemos estadísticas creíbles, no hay informaciones verídicas, porque hay 8 instituciones que manejan el sector. Tú tienes 8 instituciones, cada una tiene su base de datos y cada una son islas de poder. Por eso es que nosotros apelamos a la unificación, que haya un observatorio permanente de seguridad vial. El observatorio permanente de seguridad vial va a ser el órgano oficial que estaría encargado de recopilar todas las estadísticas de los accidentes de tránsito, sus causas, consecuencias, daños a la propiedad pública, daños a la propiedad privada, pero a la vez la cantidad de infracciones y todos los temas que tienen que ver, para que eso sirva de insumo, que está establecido también en la ley, al plan estratégico de seguridad vial de la República Dominicana, que logre reducir los accidentes de tránsito. Este es un proyecto muy ambicioso, muy complejo, y que nosotros apostamos que gradualmente, con voluntad se puede aprobar en tiempo relativamente corto. Países de América, haberse discutido por tantas horas. Hay países de América Latina que tenían una situación
igual o peor que República Dominicana, y hoy han cambiado. Tenemos la situación de Colombia, de Bogotá, tenemos ciudades de Brasil que han organizado. Muchas ciudades grandes. Estamos incluso hablando de Panamá, Guatemala, que es un país que tiene menores niveles de desarrollo económico que República Dominicana, ya dio pasos donde el mismo presidente Álvaro Colón anunció el establecimiento de vehículos y de rutas confortables y un reordenamiento del sector. Es decir, yo creo que se puede. Nosotros tenemos que apostar a la administración del orden, no a la administración del caos y del desorden. Y yo creo que para nosotros, más que como legislador y dirigente político de esta generación o de una nueva generación, es el mayor aporte que como ciudadano yo puedo hacerle al país como legislador para que nosotros podamos resolver este problema. Porque si se paraliza el tránsito, se paraliza la economía y se paraliza el desarrollo. Entonces, el tránsito, el transporte, es un eje fundamental del desarrollo del país. Entonces, envuelve incluso miles de millones de pesos al día. Y un sector como ese no puede ser... De alta seguridad nacional y que aporta a la economía. Es crítico para la economía. Nosotros estamos hablando... Y que puede paralizar cualquier sociedad. Entonces, tú no puedes tener un sector como ese sin ley. No existe ley de transporte, así como no existe ley de seguridad vial. Esta sería la primera y única ley. Mira, Toby, el tiempo en televisión es corto y lo que tú has esbozado aquí, la verdad es que yo estoy impactado, de verdad te lo digo, pocas veces, porque lo que tú planteas, de verdad, ojalá y ustedes cuando inicie la primera legislatura este año, que a partir del 27 de febrero, se aboquen a conocer rápidamente este proyecto. Se ha discutido mucho ya, aquí lo que tiene que ponerse de acuerdo ya, conciliar son muchos intereses. Ya tú hablaste de que el sector sindical, así, qué sé yo, en sentido general ha estado de acuerdo con han hecho vistas públicas a nivel nacional con todo, e internacional. pero con los principales aportes. Pero la mayoría los principales sindicatos del país están de acuerdo. El sector empresarial. Vamos a esperar que cuando se le quite el subsidio y se le mande allí a los demandantes o a los usuarios, no larguen chispa y voten chispa, ¿no? Porque la verdad es que van a afectar intereses con esta reforma, pero va a beneficiar a la población dominicana, al usuario, al dominicano de a pie. Ahora, tú me hablaste del Ministerio de Educación, del Intran, pero ¿qué papel jugaría ahí Interior y Policía o la DNCD, por ejemplo? Acuérdate que aquí se habló de unos pitillos, de unas cuestiones para medir el grado, el nivel de alcohol y otras cosas. Se habla de choferes, no todos, pero muchos choferes que andan por ahí haciendo vagabundería, desbaratando vehículos, llevándose gente, porque muchos se ha determinado que están dopados o que toman, son alcohólicos, etcétera. ¿Se van a auxiliar ustedes? ¿Juega algún papel? Y además, ¿cómo va a estar conformado lo que es el instituto? Si los sindicatos tendrán la oportunidad de participar, si están incluidos en el proyecto. Mira, el Ministerio de Interior y Policía, con este proyecto, la pieza fundamental es lo que hoy es la AME. La AME pasa a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Una dirección puramente técnica, especializada, que va a manejar el tema de la seguridad vial, va a manejar el tema del cumplimiento a la ley de tránsito y a la ley de transporte y de la movilidad. La AME vendría siendo el ente que va a viabilizar el tránsito, el transporte, va a fiscalizar el sector y va a aplicar o a, como diríamos, a indicar las violaciones a la ley. Es decir, los ciudadanos que violen la ley, la Dirección General de Seguridad, la DGCET, como está establecido en el proyecto, es dependiente de la Policía Nacional, es decir, del jefe de la Policía Nacional, que por su lado está adscrito al Ministerio de Interior y Policía. Es decir, que el Ministerio de Interior y Policía es una pieza fundamental dentro del proyecto. ¿Por qué? La seguridad vial es una pieza fundamental para la seguridad ciudadana. Cuando tú sales, Julio, a pie, como conductor o como pasajero a coger un vehículo, fuera de lo que se denomina la violencia de género, la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar, la mayoría de las violencias se dan en la calle, por eso se llama violencia vial. Entonces, la DGCET, que es lo que hoy se llamaría la AME, pasa a ser ese organismo para aplicar la ley, hacer cumplir la ley. La parte coercitiva. La parte coercitiva, algunos le dicen represiva, yo prefiero decir la parte coercitiva del Estado, porque el Intran no puede ser juez,
Y parte, sí, el Intran viene a ser el órgano regulador del sector con toda la definición con las políticas públicas y entonces la DGCET pasaría a ser ese gran cuerpo nacional, pero un cuerpo técnico y especializado donde esos agentes tienen una capacitación no solamente en la ley sobre movilidad, sino también en la Constitución y en los derechos de los ciudadanos. La autoridad no puede ser arbitraria, la autoridad tiene que incluso respetar los derechos fundamentales que están consagrados en la actual Constitución. Es decir, estamos hablando de una policía preparada, de un cuerpo dependiente de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior, pero con temas muy especializados sobre seguridad vial, sobre tránsito, sobre transporte. Tobías, hemos hablado de todo, de tu proyecto de ley magnífico. Yo, de verdad, la pancarta, yo soy el primero, yo voy para allá, yo voy a apoyar esto, no, de verdad. Cada semana tengo un pie forzado. Óyeme, de aprobarse esto, como tú lo has esbozado aquí, Tobías, la verdad que yo pienso que va a traer tranquilidad, paz, pero además esto va a redundar en beneficio de los bolsillos de los dominicanos y dominicanas cuyo nivel de ingreso es un poco bajo y necesitan a través de esa tarjeta que se le otorgará la modalidad que se determine, pero yo pienso que ese subsidio, más que ir a los dirigentes, se ha demostrado que de la forma en que está siendo otorgado no impacta en los sectores más vulnerables, uno de ellos, uno de los temas que tú has esbozado, pero todos los demás, o sea, pienso que es un anteproyecto, un proyecto de ley que de verdad viene a traer solución en el sector transporte y la otra parte, la parte educativa, que tanta falta hace en la República Dominicana, porque como decías tú, el transporte o lo que dirigen el transporte, a través de él se puede paralizar el país, desangrar los bolsillos de la gente. Mira ahora todo lo que ha ocurrido, las muertes que han ocurrido. Se habla de sicariato, como dije al principio, en las organizaciones choferiles, sindicales. O sea que pienso que es el proyecto de ley, yo diría que ideal, vamos a decir que el posible en este momento, pero de la forma en que tú lo esbozas, el ideal ahora mismo para traer tranquilidad, para regularizar el transporte definitivamente en la República Dominicana. Pero no quiero que te vaya, el tiempo se está acabando en este programa, que nunca termine el tiempo. Se repite y se repite, Tobías, las aspiraciones políticas. Yo pienso que con un proyecto como este y los que vendrán, tú que eres un educador, eres ingeniero, 2 maestrías, eres una persona que a tu corta edad tiene una gran preparación, eres una persona que llega fácil. Yo he caminado contigo en muchos barrios de la capital y veo cómo la gente te aborda. No te olvidas de la gente, tus oficinas están abiertas allí en la Cámara de Diputados y siempre está abierto para proyectos como esto y pensando. Recuerdo cuando estaba en tránsito terrestre. Aquí llegué yo ahorita y dije, mira, Tobías Crespo viene para acá, Tobías, ahí así había orden y lo hay todavía, pero contigo avanzó mucho tránsito terrestre y así ha quedado, y quien está lo está haciendo muy bien también, pero hay que decir que tú hiciste grandes aportes. Y de ahí recuerdo que te surgió la idea de ese anteproyecto de ley. Tú me dijiste aquella vez, nosotros te visitamos, Luis y yo, en tu oficina, y tú nos hablaste de ese proyecto que tú tenías, esas ideas, eran ideas en ese momento que tú no habías plasmado. Un diputado como tú debe reelegirse para siempre, siempre que pienses en la sociedad dominicana de la forma en que lo estás haciendo, y el mejor ejemplo es este proyecto de ley. Bueno, mira, nosotros dentro de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que tuvimos el apoyo primero de todos los compañeros de mi partido, que fui el diputado más votado en el año 2009 en las elecciones primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, y luego hacia afuera repetimos de nuevo esa hazaña. Se depositó una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que ya nosotros le habíamos cumplido en el ciclo de los 6 años que tuvimos en tránsito terrestre, del año 2004 hasta 2010, que debo decirte que fuimos nominados al Premio a la Calidad y a la Excelencia que otorga el Ministerio de Administración Pública en el Palacio Nacional. Y ya el simple hecho de haber sido nominado es un reconocimiento a nuestro trabajo. Y por demás, el otro reconocimiento fue cómo la gente se desbordó en voto y en simpatía hacia nosotros. Yo creo que ahora mismo en la circunscripción número 2, todos los estudios, todas las mediciones que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, que se han hecho en diferentes instancias, que se han hecho los diferentes partidos políticos, nos dan en un lugar muy privilegiado, en primer lugar muy avanzado con respecto a los demás competidores. Eso me hace sentir bien porque significa
Julio, que el trabajo que hemos hecho de cara a la gente, de no dejar el barrio, de manejarnos con todos los dirigentes de los alrededor de 69 barrios o sectores o subsectores que tiene mi circunscripción, me da el aval para que nosotros podamos decir que con Tobías Crespo, con nuestra candidatura, con nuestro proyecto, con nuestro esfuerzo y con todo nuestro equipo que nos acompaña, nosotros podemos empujar las candidaturas. Recuerdo que tu primera semana como diputado te iba toda la tarde a la casa de tu mamá a recibir a toda la gente. Y ahí en la calle recibía tú en un banco del parquecito que queda frente a tu casa a todos tus correligionarios, a la gente que te apoyó y trabajó contigo. Eso es en los Jardines del Norte, donde vive mi abuela y mi papá. Ahí, porque la casa materna se ha convertido en un punto de referencia. Porque ahí hay que recordar, Julio, que nosotros somos 9 hermanos, éramos 10, y todos tenemos funciones políticas, lo que significa que la mayoría de la gente sabe que siempre estamos ahí. Entonces, en definitiva, yo creo que la circunscripción 2, el Partido de la Liberación Dominicana, va a contar con el trabajo nuestro para poder empujar en unas elecciones que vienen muy complejas, aunque las encuestas nos dan que ganamos de manera las elecciones del año 2016, pero la conformación de la boleta va a ser un dolor de cabeza, no solamente para el Partido de la Liberación Dominicana, sino para el PRD, para el PRM, el Reformista y los demás partidos. Estamos hablando que por vez primera en la República Dominicana nunca se había producido unas elecciones de arrastre triple, donde tú vas a tener una boleta A presidencial, una B congresional y una C municipal. Entonces, consideramos que el trabajo que hemos hecho, la trayectoria de alrededor de 27 años dentro del Partido de la Liberación Dominicana, podemos empujar ambas candidaturas. ¿Tendremos ley de partidos antes de las elecciones del 16 de mayo? Sí, yo creo que sí, porque incluso esta misma semana la comisión especial se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, consensuaron los 6 puntos que habían de divergencia y yo creo que los temas que eran conflictivos ya se lograron poner de acuerdo. Un mensaje final en 30 segundos para los y las amigas que nos hacen el favor de sintonizar este espacio hoy jueves y el domingo que te va a ver la gente de 4 a 5 de la tarde. Bueno, a nivel general, el mensaje que yo siempre trato de dar es reforzar el tema de los valores, de los principios, de la parte de la formación familiar. Yo creo que la mayoría de los problemas, Julio, de la sociedad vienen del hogar y vienen de la casa. Nosotros tenemos que apostar mucho al hogar, a la familia, a la educación, porque lo que se ve en la sociedad, no solamente en República Dominicana y en el mundo, es un desprendimiento de lo que salen de nuestras casas, de nuestra familia. Entonces, yo creo que la educación principal debe venir de que nosotros como padres, ¿verdad?, a nuestros hijos lo formemos y lo desarrollemos en valores y en principios. Bien, fue la entrevista con el diputado Tobías Crespo, quien aspira a repetir la misma circunscripción por su circunscripción. Desde ya le digo que cuenta con mi apoyo. Yo soy el primero que voy a salir a defender esa candidatura, esa reelección. Cuente conmigo. Gracias. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía y hasta un próximo espacio. Buenas tardes.